Estamos en el quinto domingo después de Pascua. Lectura del epístola del apóstol Santiago. Carísimos, poned en práctica la palabra divina y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, parécese al hombre que contempla en un espejo su rostro, y luego de mirarse se va y se olvida al punto de cómo es. Mas quien contemple atentamente la ley perfecta de libertad y persevere en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, éste será por su hecho bienaventurado. Y si alguno se aprecia de tener religión, mas no refrena su lengua, engáñase a sí mismo. En su corazón y su religión es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en preservarse de la corrupción de este siglo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, cuanto pidiereis al Padre, Él os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Luego llegó el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícenle los discípulos: ahora sí que hablas claro, y no haces ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todo, y no es preciso que nadie te pregunte. En eso creemos que has salido de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Estimados hermanos, en este Evangelio nuestro Señor nos habla de este gozo que Él nos ha conquistado con su pasión y que nos ha también conquistado por su resurrección. Este gozo es la promesa que nosotros esperamos y por la cual nosotros se puede decir que vivimos en esta vida con esa esperanza, con ese deseo y en función del cual hacemos todas nuestras obras, nuestras obras y toda nuestra vida en tanto de cristianos y en todo lo que hacemos realmente se puede decir es en razón de esta fe. Y ahí está la diferencia entre la esperanza de los cristianos, de los creyentes, de los que tienen fe y caridad, esperanza y caridad, con los que no tienen fe o que no tienen las demás virtudes, pero también con aquellos que, creyendo tener fe, tienen una fe enferma, una fe debilitada, una fe disminuida, porque han hecho un pacto con el mundo. Esos son los cristianos mundanos que viven, que dicen ser cristianos, pero que en cierta medida están bajo la servitud del mundo. Y esa es lo que debemos cuidarnos mucho en esta época, porque el mundo tiene mucho poder. El mundo es seductor, el mundo hoy tiene medios muchísimos más que en otros tiempos. El mundo siempre ha existido, pero nunca fue tan poderoso ni tan seductor como en nuestra época. Todo
todo está a su servicio prácticamente, el demonio es rey de este mundo. Entonces hoy es más que nunca necesario que los católicos, los que se dicen tradicionalistas, que se supone que son aquellos que tienen conciencia de estas cosas, pero no es así, porque yo he constatado muchos casos y he tenido muchas decepciones con muchos que se dicen tradicionalistas y que en el fondo están mundanizados, aunque digan que no, pero uno lo ve por sus actitudes, sus comportamientos, que no corresponden realmente a la fe, en lo que creemos, y que sus actos no corresponden bien a eso que dicen creer, a sus convicciones, supuestas convicciones, y que vemos como muchos tradicionalistas, yo eso lo constaté sobre todo, pero no solamente en la fraternidad, cuando estaba en la fraternidad, que muchos católicos tradicionalistas tenían doble vida, doble lenguaje, y que sí, el domingo estaban en misa como si fueran unos santos y muy bien vestidos y aparentemente personas muy correctas, pero después en su vida cotidiana no era así, y se sabía que tenían malas costumbres y malos hábitos, malas diversiones, y esa dependencia, ¿no?, del qué dirán, y querer estar bien con el mundo y al mismo tiempo con Dios. Y ese es el gran drama del catolicismo liberal, que ese fenómeno viene ya desde el siglo XIX, pero en aquel tiempo había más cristianismo y había muchos católicos todavía que eran que reaccionaban bien, y que por eso hubo una grande lucha entre ellos, entre los católicos auténticos y los católicos liberales. Aquí en México también pasó eso, no solo en Europa, también en México, por ejemplo, ya a nivel político se veía que había católicos que todavía tenían noción y peleaban, eran más conservadores, y otros eran católicos de nombre, pero eran liberales en la práctica. Entonces todo eso manifiesta que había esa enemistad entre los católicos auténticos y los católicos liberales, pero esa mentalidad todavía se perpetúa, y en el sentido de que siempre ha habido católicos tibios que no han querido hacer todo su deber, o que quieren estar bien con Dios y estar bien con el mundo, y diciendo al mismo tiempo que no es el mundo, que es otra cosa, que es el aspecto positivo del mundo, pero en el fondo es eso. En el fondo, si se examina bien, se ve que en realidad ellos están atraídos, están cautivados por este mundo, y en eso consiste realmente lo que es ser católico liberal, de que quieren pactizar con el mundo como tal, o sea, el mundo, ese mundo que Dios condenó, ese mundo que la Iglesia nos dice que es un enemigo del alma, ese mundo, aunque ellos se autoengañen, aunque ellos digan que no es así, algunos tal vez son menos radicales en esto que otros, ¿verdad? Algunos son más descarados, como ha habido y como hubo esos católicos que llegaron hasta el modernismo, llegaron a hacer cosas más graves, pero ha habido siempre esa tentación en muchos católicos de querer pactizar con el mundo. Pero nosotros no debemos dejarnos engañar, y debemos tener claro en nuestra mente cuál es la diferencia entre nuestra fe y el mundo. Y cuando uno adhiere a la fe, a la enseñanza de Dios, la enseñanza de la Iglesia totalmente, se puede decir que uno está libre del mundo. Pero cuando uno comienza a hacer excepciones aquí y allá, en cosas
aparentemente banales. Entonces quiere decir que ya el mundo nos está contagiando, ya nos está atrayendo. Y por eso vemos que a veces, en muchos casos, yo veo de personas que no van a misa por motivos mundanos. Puede ser porque dicen, pues tuve una invitación de tal persona, no me puedo negar, vamos a ir a comer, quieren quedar bien con sus amigos, quieren quedar bien con sus amistades, quieren participar en los eventos del mundo y sacrifican su asistencia a la misa. Cuando uno ve que ya una persona se excusa demasiado en la asistencia a la misa y empieza a decir que tiene compromisos, que tiene que ir a ver a fulanito, es que ya están atraídos por el mundo, ya están cayendo bajo esa mentalidad mundana, que se ve cómo se visten, se ven sus actitudes, se ven en su suficiencia, su deseo de triunfar en el mundo como lo hacen los mundanos, ¿verdad? Buscar la riqueza y sacrificar muchas cosas, sacrificar su vida de oración, sus prácticas religiosas, sus buenas lecturas, porque están demasiado ocupados por las cosas del mundo. Entonces eso ya muestra que están contagiados, están dejándose invadir por el mundo. Y si además de eso ellos tratan de justificar eso, no es que sea solo una cuestión de que se dejaron sorprender y se equivocaron, sino que al contrario, después de haber hecho esas cosas tratan de justificarlas. Entonces más grave todavía, y ya se puede decir que son católicos liberales porque están haciendo dos cosas al mismo tiempo y quieren hacerlo eso como por principio, consideran que eso está bien y que debe ser así. Entonces cuando ya una persona se pone en ese plan, ya puede decir que ya ha pactizado con el mundo y que son liberales, son católicos liberales. Eso sucedió también en la Fraternidad San Pío X, cuando yo me recuerdo muy bien como nuestros superiores, por ejemplo Monseñor Felé, el padre Smithberger, nos hacían siempre en sus retiros, en sus conferencias, muchas advertencias para cuidarnos del peligro que hay en Roma, de que había que tener mucho cuidado de no acercarse a ellos, de no tomar distancia, porque era muy peligroso estar con ellos, y nos daban constantemente el mal ejemplo que habían dado todos esos tradicionalistas que habían hecho acuerdos con Roma, varias, hasta algunas congregaciones de tradicionalistas que se acercaron a Roma y que se hicieron liberales. Entonces las advertencias y las razones que se nos daban eran bastante buenas, y que eran fundadas en lo que Monseñor Lefebvre nos había enseñado. Pero todo eso, curiosamente, hoy ya se les ha olvidado. Y en el año 2000, que hubo una peregrinación de la fraternidad a Roma, después de esta peregrinación, los superiores de la fraternidad fueron invitados a una comida con el cardenal Castrillón Hoyos, y fueron tan cautivados por esos medios romanos, por las autoridades romanas, que los trataron aparentemente muy bien, que desde entonces hay un declive en la fraternidad. Se dejaron cautivar por el mundo, se dejaron encandilar por esta apariencia, porque en Roma sí conservan toda la herencia material de la Iglesia, están en posesión de todos los monumentos, de los lugares sagrados, que son los lugares de la Iglesia, y ellos se dejaron a cautivar por toda esa exterioridad,
Y desde entonces ahí se marca claramente el declive de la fraternidad hasta hoy, que están llegando hasta unos acuerdos que Monsieur Lefebvre pues condenó desde que él, justo antes al final de su vida, él ya nos explicó por qué todo eso no era posible, pero ellos se dejaron cautivar por el mundo. Y ese es el gran peligro, ¿verdad? El mundo tiene su brillo, tiene su encanto, tiene su atrayente, es atractivo, promete cosas que no cumple, y si nos dejamos deslumbrar, vamos a caer en sus garras, y es lo que está pasando con la fraternidad, cada día más grave esta situación. Y cuando vemos las noticias de lo que está pasando en la fraternidad, pues cada vez es más decepcionante. Hay una caída gradual, y ellos no quieren reconocerlo, pero sí, hay una caída cada vez más en el compromiso, porque el mundo es atractivo. Entonces, si nosotros no somos conscientes de esas cosas, vamos también a caer en este atractivo del mundo. Y es lo que ha hecho tanto daño a la Iglesia, este espíritu liberal, que no quieren los liberales basarse sobre todo en las razones, en los principios de la fe. Todo es una cuestión de oportunidades, y ven lo que es factible y no tanto lo que los principios nos dicen. Cuando comenzamos a basarnos en nuestros actos solo por lo que es factible y no por los principios, entonces comenzamos a ser liberales. La fe también es factible, pero según el mundo no lo es, y es por eso que el mundo siempre está diciendo, siempre desde que la Iglesia existe, siempre el mundo ha dicho que la vida cristiana es una locura, que no tiene porvenir, que todo eso es absurdo. Claro, según la sabiduría del mundo es absurdo, pero según Dios no. Y el hecho es que la Iglesia siempre está todavía ahí para probar que la fe, la práctica de la fe no es un absurdo, es factible, es eficaz, es prometedor para la vida eterna. Y eso es lo que el mundo no ha querido creer, porque el mundo no tiene fe como tal, el mundo es enemigo de Dios. Y también esa falta de interés de los católicos pues es muy mala, y a todos nos puede pasar en una cierta medida. Lo que es malo es que hacer eso por principio, porque todos podemos tener algún momento algún error, alguna fragilidad, algún pecado. Somos hombres, somos humanos, hijos de Eva, y es comprensible, no es algo que se pueda justificar, pero es comprensible. Y entonces Dios nos tiene compasión, porque sabe que somos enfermos, porque somos débiles, porque somos nacidos de Eva. Pero cuando se quiere justificar esta debilidad o este defecto humano, pues ahí es donde está que se vuelve algo más vicioso todavía, y se llama liberalismo, espíritu liberal. Entonces esos católicos que dicen que aceptan la fe, pero que no adecúan su vida exactamente a la fe. Y también cuando hay enemigos que atentan contra la Iglesia, no están en grado de responder o de defender la Iglesia. Por eso este declive del cristianismo en los últimos siglos, porque los católicos se han hecho débiles delante del mal, delante del mundo. Han tenido una especie de complejo, en algunos más grande, en otros menos grande, pero sí un complejo del mundo. Es decir, como que aspiran a tener al mismo tiempo la vida cristiana y esa felicidad que este mundo promete.
esa felicidad que Satanás prometía a nuestro Señor cuando lo tentó en la montaña, diciéndole: si tú me adoras, yo te daré todo el mundo, te daré todo. Bueno, en menor grado el demonio también promete a los cristianos de hacerlos felices, porque este mundo es atrayente. Y hoy con las tecnologías, con las nuevas tecnologías, con la riqueza, porque si hay riqueza en este mundo, la abundancia, las comodidades, las distracciones, todo eso es muy atrayente. Y si uno no tiene una fe sólida, uno va a comenzar a dejarse llevar demasiado esos ambientes. No es normal que un tradicionalista esté en esos medios. Yo no digo que todo es malo, pero está contaminado por esa mentalidad mundana. Incluso cuando uno va a hacer sus compras a los lugares, se ve que la gente pues se siente como que muy importante, como que si ellos ya han logrado su felicidad sin Dios. Se ve esa suficiencia de la gente hoy, y esa suficiencia del mundo liberal. Entonces, aún en medios que todavía pues son indispensables, ¿verdad?, que uno a veces tiene que ir por necesidad, pues con más razón en otros medios. Así que hay que tener mucho cuidado que cuando hay personas que tienen hijos, no llevarlos mucho a esos lugares, porque los niños se mundanizan, adquieren ese estado de ánimo, esa mentalidad de hoy. Hay que tener mucho cuidado en qué se les da a los niños. Hay cosas que hay que cuidarse, incluso algunas distracciones, algunas películas que están muy aun si no fueran cosas malas, son cosas que son mundanas. Y por ejemplo, el Papa Pío XII decía que las películas que son, aún las películas, por ejemplo, las películas que son irreprochables desde el punto de vista moral, pueden ser nocivas para el alma si en esas películas se describe un mundo en el cual nadie habla de Dios, nadie se refiere a Dios, Dios es completamente ignorado. Pues esas películas son nocivas para el alma. Pío XII lo decía a esas películas que dicen no tiene nada de malo. Sí, pero se ignora completamente a Dios. Por eso yo no aconsejo que esas personas que tienen la costumbre de ver demasiadas películas, pues hay que tener cuidado. Y ese liberalismo católico ha hecho mucho daño sobre todo desde el siglo XIX. Pues ahí se ve el declive de la Iglesia. La Iglesia no faltaba de recursos, no faltaba de medios, no faltaba de gracias para defenderse de sus enemigos, sí las tenía, pero fueron esos católicos liberales los que han neutralizado las fuerzas de la Iglesia, han neutralizado la eficacia de la fe, de la gracia, de los sacramentos y de la verdad y de la enseñanza de la Iglesia, porque son católicos mediocres. Y hay que decir también que a esa falsa piedad de esos católicos liberales, esa falsa piedad que es como sentimental, romántica, espiritualista y ineficaz, porque se quedan solo en la piedad. Es una piedad que hace que los cristianos no se defiendan del mal, es una piedad que no quiere corregir al prójimo, es una falsa piedad porque no pelean por Dios y su iglesia, la Iglesia Católica. Es también una falsa piedad porque son indulgentes con los malos y no los combaten. Es una falsa piedad porque sacrifican la verdad, pero por no faltar a una pretendida caridad, una caridad mal comprendida. Sacrifican la verdad. Perdonan las ofensas hechas a Dios y a su iglesia. Esas ofensas no tenemos por qué perdonarlas. Perdonamos las ofensas a nosotros personales, pero no las que son hechas a Dios. Y son capaces de sacrificar todo bien por una paz inicua, una falsa paz, ¿verdad? Como en México tenemos casos de varios grandes políticos que pues abandonaron el combate por no derramar sangre, como decían ellos.
y el resultado fue que más sangre fue derramada, mucha más, porque ellos no hicieron lo que debían hacer. A veces esa falsa piedad que no quiere hacer frente al mal, que no quieren luchar, que no quieren grandes sacrificios. Esa falsa piedad que tengan oraciones sin obras, pero habría que tener las dos en realidad, pero oración sin obras no sirve. Esa es falsa piedad de los padres que no corrigen a sus hijos y esperan que ellos lo hagan solos, que ellos solitos se corrijan, que ellos solitos por su propia iniciativa sean buenos y corrijan sus defectos, cuando los padres tienen la obligación de decirles, de corregirlos, de reprenderlos, de castigarlos, que esperan que Dios haga y arregle los problemas familiares o políticos, ¿verdad?, sociales, olvidando que Dios les pide a ellos hacer y actuar también. Son personas que no hacen mal a nadie, pero que pasan su tiempo a quejarse de lo que pasa y que no reflexionan por qué pasan estas cosas, cómo suceden y qué es lo que podíamos y deberíamos hacer contra ellas. Porque en este mundo Dios nos puso para luchar contra el mal, así que Dios no va a intervenir en ciertas cosas porque estamos aquí en el mundo para combatir nosotros. Entonces aquellos que, porque son tan buenos, no quieren luchar contra el mal, ni combatir al mal, ni combatir a los malos, entonces es esa falsa piedad que es de origen romántico, hay que decirlo. El siglo XIX hubo mucho romanticismo que invadió la iglesia y que hizo a los católicos pacifistas, débiles. Fue por eso que la reacción cristera en México no era de esa mentalidad, pero los que la hicieron, los que la traicionaron, sí. Los católicos liberales son los que hicieron la derrota de los cristeros, no fueron los cristeros. Los cristeros no tenían esa mentalidad de pactizar con el mundo, pero fueron ese espíritu liberal de falsa piedad es el que hizo que el clero, algunos, no todos los obispos, pero la gran mayoría hicieran estos pactos con el mundo, lo cual el mundo no respetó esos acuerdos. Y pues cuando vieron que otra vez volvía la persecución, otra vez hubo una reacción, una segunda cristiada, pero entonces ya no fue gracias a los católicos liberales, sino al miedo que los enemigos de la iglesia tenían, que hicieron que ya desistieran por la vía violenta de destruir a la iglesia. Y entonces tomaron otra táctica, otra actitud, ya no perseguir a la iglesia de una manera violenta, sino por la enseñanza, por la educación, por la escuela, y se ha desenraizado el cristianismo a los niños por la vía de la educación, y eso ha sido evidentemente mucho más eficaz de lo que estamos viendo hoy. Entonces esa pasividad de los católicos es lo que ha hecho tanto daño a la iglesia. En realidad los enemigos de la iglesia no hubieran podido con la iglesia si no hubiera esta mentalidad sentimental y romántica que es de los católicos liberales. Aún aquellos que se dicen tradicionalistas, hoy hay muchos casos de eso. Y para ser un verdadero católico, un verdadero tradicionalista, no basta tener buenas ideas, tener buenos principios, no basta decir muchas verdades, si no se tiene la práctica, si no se tiene la vida práctica. Yo conozco tradicionalistas que defendían muchas cosas y eran capaces de hacer un buen discurso, pero cuando uno veía sus actos, pues no correspondían a ese ideal que es el más noble de todos actualmente. El ideal de la tradición es el más noble de los que uno puede hallar en este mundo. Bueno, pues ¿cómo es posible que no vivan una vida íntegra?
Entonces son unos católicos que solo son de palabra y son liberales en el fondo. Esa mentalidad no es cristiana. Hay que vivir según los principios, según lo que se cree, según las verdades de nuestra fe. Y debemos cuidarnos mucho de eso. El mundo es muy seductor en nuestra época y en nuestra época hay que tener una doble precaución, una doble firmeza, una doble fe y más interesa y mucha vigilancia, ¿verdad? Cuidarse que los hijos en las familias no se dejen contagiar por el mundo y no dejarse contagiar por ese espíritu de deseo de los bienes materiales y toda esa riqueza. Hay que usar de los bienes materiales en la medida que nos ayudan a servir a Dios, pero nada más, y no vivir en función de ellos, o peor tantito, hacer que nuestra vida cristiana hacerla en función de esas cosas. Entonces ahí ya se ve que el mundo está arriba, y es lo que debemos comprender, porque si no logramos hacer la diferencia entre lo que es nuestra vida cristiana y lo que es ya ese mundo que no es cristiano, no sabemos hacer la diferencia entre los límites. Quiere decir que estamos desorientados, quiere decir que estamos debilitados, quiere decir que estamos en peligro. Entonces hay que rezar mucho para que Dios nos dé su espíritu y una verdadera fe. Y entonces la vida de oración es muy importante para distinguir el espíritu de Dios y el espíritu del mundo. Tengamos vida de oración. Aquellos que no rezan es muy mala señal y están expuestos a ser invadidos por el mundo y a volverse liberales. Así que pidámosle a Dios que no nos proteja de esa mentalidad. Pidámosle al corazón inmaculado de María, ese corazón que en nada nunca fue tocado e invadido por el mundo, el espíritu del mundo. Esa fe de la Virgen María es nuestro modelo en nuestra época de incredulidad, de infidelidad. Es el corazón inmaculado de María, es el modelo perfecto de nuestra fe, de nuestra práctica de la fe. La Virgen María vivió tiempos muy dolorosos cuando nuestro Señor fue crucificado y en el tiempo antes de su resurrección, después de su muerte. Ese momento de soledad de la Virgen María, debemos imitar su actitud de paz, de serenidad, de fe y de estabilidad, de firmeza en la fe, a pesar de toda esta desolación, que ella vivió. Pues nosotros estamos viviendo algo muy parecido. Pidámosle a la Virgen María que nos fortifique y que nos libre de esa ilusión de lo que promete el mundo, de ese mundo que es engañador, estafador y mentiroso. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.